Buenos días a todos. Gracias, Evita. Yo ya estoy vieja para esto. La verdad que cuando uno comparte una alabanza sin saber bien ellos el tema que íbamos a tocar, las aristas que íbamos a analizar, y sin saber yo qué canciones se iban a compartir, y uno ve que está totalmente relacionado con el mensaje, entonces empieza a sentir ya el Espíritu de Dios moviéndose en uno, y eso da taquicardia, o por lo menos a esta edad da taquicardia, emociona. Llegamos al final del libro de los Hechos. Llevamos casi, creo, 2 años y algo, estudiando este precioso libro. Como decía el ruso, da cierta pena pensar que se termina. Comenzaremos otras cosas, pero esto se termina hoy. Para mí, particularmente, la reflexión de este libro llegó para recordarme muchas verdades reveladas en la palabra desde siempre, que siempre estuvieron aquí, pero que todavía no habían saltado a mi alma, como dice algún autor. Había muchas cosas racionalmente aprendidas, pero espiritualmente dormidas. Y usando la metáfora de Erika, había que desempolvarlas. El pasaje que nos toca hoy es una porción magnífica. Son los últimos 20 capítulos del libro de Hechos. Y pensé en algunas preguntas que nos pueden ayudar como disparadores para cerrar este hermoso texto. Hechos 28, 11 al 31. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiaba. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo, he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que hayan hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. Señalaron el día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí
y comenzaron a irse, cuando Pablo añadió una última declaración. Con razón, el Espíritu Santo habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado sus ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los no judíos y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlos. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Nos podemos quedar acá. Podemos volver a leerlo y ya nos quedamos con el alma llena. Este capítulo, como tantos capítulos del libro de los Hechos, y como tanto hemos hecho énfasis nosotros en este estudio, nos da muchos datos históricos y muchos datos geográficos. Nos habla de ciudades, de puertos, de nombres de barcos, de estaciones, de costas, de vientos. Y yo digo, ¿para qué tanto, Lucas? ¿Para qué escribe tantas cosas? No tengo una respuesta clara, pero lo que sí sé que todos estos datos que nos da todo el texto fueron muy importantes para que oceanógrafos, historiadores, arqueólogos, en muchos casos sin conocer a Cristo, como fue el caso de Ramsey, que está nombrado en todos los comentarios, pudieran confirmar la veracidad absoluta del libro de los Hechos. Quizás esto no es relevante para nosotros en esta comunidad como evangélicos, pero la verdad que muchos de estos datos, que son objetivamente irrefutables, han sido huellas históricas para acercar a muchos a Cristo. Entonces, por eso la relevancia que nosotros hemos puesto en estudiarlos en detalle. Además, sirven como una cartografía de lo que ha sido la expansión del Evangelio en este tiempo y al día de hoy. Por fin llegamos a Roma. Dice que antes, en el camino que va relatando este viaje, dice que algunos hermanos venían de Malta, como Lucas nos contó la semana pasada, algunos hermanos lo invitaron a pasar una semana con ellos y allí se quedaron. Y dice que cuando llegó este momento ya deciden los romanos, y iba Pablo y otros prisioneros y otra gente, deciden hacer este camino por tierra. Y dice que los hermanos, ya a 45 kilómetros en el foro de Apia y después en otro lugar de descanso que se llamaba Tres Tabernas, salieron a recibirlo, ¿no? Venían y se acercaban y la comitiva lo acompañaba a Pablo. El deseo de Pablo de visitar Roma era un anhelo muy grande en su corazón. Si nosotros leemos Romanos 15, años antes de esto, él dice esto: por ahora no me queda un lugar donde trabajar y tengo planes de visitarlos a ustedes. Muchos años antes, le dice a los romanos, tengo planes de visitarlos a ustedes cuando vaya rumbo a España. Y espero que después, escuchen esto, espero que después de haber disfrutado de la compañía de ustedes, me ayuden a continuar el viaje, porque voy a Jerusalén ahora a ayudar a otros hermanos. Les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se unan conmigo en esta lucha y que oren. Pídanle que me libre de caer
en manos de los incrédulos que están en Judea y de los hermanos que están en Jerusalén. Pídanle que me reciban bien a la ayuda que yo les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios llegaré a ustedes. Escuchen, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. De esta expectativa de Pablo a lo que acabamos de leer, pasaron cosas. Pero finalmente llega a Roma y Dios lo libra de los judíos, de la muerte en manos del mar, de la muerte en manos de las serpientes, y seguimos, y Dios en principio buscándolo y luego acompañándolo. Y solo le estoy relatando los últimos 2 capítulos, ¿no? Si vemos, Dios lo viene librando de hace mucho tiempo. Las expectativas de Pablo eran unas, y los planes de Dios eran otros. Después se unen, ¿no? Pero las circunstancias, en estas circunstancias, Dios nunca lo abandonó. Luego del naufragio le pedí, cuando llega a Malta, le permite quedarse en Puteoli una semana con los hermanos que lo recibieron. Pablo era un prisionero. Luego empiezan a salir hermanos a acompañarlos. Y yo pensaba, después de la tormenta, porque en este caso es literal, después del naufragio, después de la tormenta, siempre llega el alivio. Primera pregunta, ¿de dónde llega nuestro alivio? El alivio de Dios para Pablo, en este contexto chiquito, empieza con los hermanos, empieza con los no hermanos de Malta, porque en Malta lo recibe el principal de la ciudad y no surge del texto que ellos hayan tenido un encuentro con Cristo. Dios lo protege soberanamente y va mostrando el camino a diferentes personas, incluso aún a algunos que no habían creído, para ser su soporte en este momento. También llegaron muchos hermanos de Puteoli, de Siracusa, de Apio, de 3 Tabernas, todos para sustentar a Pablo. Imagino el cansancio en este momento de Pablo, imagino su situación personal y lo que debe haber significado para él este recibimiento, ¿no? Por muchos días, dice en un texto precioso anterior, por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas. Pero cuando esto sucedió, aparecieron los hermanos. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Para nosotros. Dice que la comitiva que se unió a él para escoltarlo, caminaba con él, ¿no? Él les había escrito, como leímos en Romanos, con muchísimo afecto, pero no sabía cómo lo iban a recibir. Lo primero que hace Pablo es agradecer a Dios y recobrar ánimo, que era lo que necesitaba para enfrentar lo que le tocaba ahora. Segunda pregunta que me hago. ¿Soy parte de una comunidad que rodea? A veces no dimensionamos lo importante que son estos roles en el proceso de extensión del Evangelio. Recibir, acompañar, hospedar, rodear, hacernos familia, pero no en abstracto, ni en los momentos de gloria, porque pareciera que toda esta gente que lo recibe está acompañando a un rey, está acompañando a un prisionero del Imperio Romano que estaba dirimiendo si iba a vivir
o si iba a morir. A él estaban acompañando. Qué maravilla pensar que actos simples como estos son los que Dios puede utilizar para animar a otros. Que nuestra salud, nuestra mirada, nuestra hospitalidad y nuestro cariño es para otro la expresión de la misericordia de Dios. Pablo agradece a Dios y recobra fuerzas. ¿Somos conscientes de que con nuestros gestos podemos ser un instrumento de Dios para otros? Finalmente, en Roma se le permite alquilar una casa y permanece allí durante 2 años custodiado por un soldado romano. Custodiado en este contexto significaba encadenado a un soldado romano que era relevado en esa custodia cada 4 horas. Venían, seguían, venían y así Pablo permanecía. Y acá me llama la atención, dice, le permiten alquilar una casa, ¿no? Era algo que se hacía, que se permitía, pero para ciertos prisioneros, ¿no? Imagínense a Pablo, porque los que no conocen a Pablo, era una persona muy hiperactiva, una persona que incansable en su búsqueda, recorría caminos, recorría plazas, iba a las sinagogas, trabajaba, acompañaba, sanaba. Imagínense este momento en una casa encadenado. Y en un momento nosotros podemos decir, tantos años de sacrificio, latigazos, prisiones, hambre, naufragio, víboras, cadenas. ¿No hubiera sido lindo que llegara de otra forma? Y quizás una primera lectura nos deja un sabor amargo. Pero tranquilos, sigamos, porque van a ver cómo esta sensación que nos embarga ahora cambia. Inmediatamente, 3 días más tarde, cuando él logra acomodarse, llama a los judíos, a los líderes judíos y a los judíos que vivían en Roma. Y los judíos le dicen, ¿sabes que nosotros no sabemos nada? No sabemos nada de vos, no sabemos nada no nos llegaron noticias, no nos llegó ninguna carta, pero te vamos a dar la oportunidad que nos expliques de qué se trata esta secta. Contrario, imagínense si a nosotros nos dicen, che, a ver, vos, háblanos de esta secta, a ver, ¿de qué hablan ustedes? Uno tiende a reaccionar porque dice, yo voy a defender el evangelio, ¿qué secta? Contrario a esto, que puede ser una reacción natural, Pablo les dice, hermanos, yo no vine, dice, a decir nada en contra de nuestra nación, en contra de nuestros antepasados, en contra de nuestras costumbres. Yo solo me estoy defendiendo. Pablo prefiere poner en peligro su vida antes de que romper los puentes que les iba a hacer posible presentar el Evangelio. Y es una característica común en todo lo que hemos leído, siempre buscando qué lo une al otro, ¿no? Hay un autor que siempre dice, fíjense en el universo de al lado, ¿no? Fíjense en lo que el otro trae, en lo que el otro piensa, en lo que nos puede acercar para presentar a Cristo. Eso hace Pablo, y lo primero que les dice, hermanos, yo no estoy en nada en contra de nuestra nación, ni de nuestras costumbres. Solo quiero presentarles a Cristo. Algunos creyeron y otros no.
era como que era tanta la necesidad que él tenía que parece que sus fuerzas eran inagotables. Y como siempre, él va construyendo, ¿no?, un diálogo, y dice que a través de todo el libro de los Hechos se rescatan estos espacios que Pablo construía con otros, de escucha, de diálogo. A los judíos hablándoles del Mesías, de los profetas, de los que ellos conocían. A los griegos convenciéndoles, no busquen en las estatuas, no se queden con esos dioses, no busquen en la sabiduría, busquen al Dios que vive. Y a nosotros, los gentiles, y al resto, ya no hay judío ni griego. Jesucristo derribó todas las barreras y la salvación es para todos. Siempre había un puente que él tendía, teniendo en cuenta el universo de al lado. ¿Cómo son los espacios de diálogo que nosotros construimos? Como iglesias, como individuos. ¿Tenemos el amor suficiente en relación al otro? ¿Somos capaces de respetar los procesos espirituales del otro? ¿Somos capaces de hacer todo lo posible, incluso a costa de nuestra paciencia y de nuestra tolerancia, para tratar de acercar al otro? Queremos saber de qué se trata esta secta, le dijeron. Dice que Pablo les declaraba y les enseñó y les dio testimonio y testificó durante todo el día. Pablo acá no hablaba simplemente como teólogo, como un gran conocedor de las Escrituras, sino que dando testimonio de todo lo que él había experimentado del reino en su persona y en su servicio. Su vida daba testimonio de ese milagroso encuentro con Cristo. Y esto es muy importante, y es muy importante en todo el texto de los Hechos, la idea de ser testigos, ¿no?, de dar testimonio de lo que hemos experimentado. Pablo daba cuenta con su vida que Cristo lo había rescatado, que lo había transformado y que lo seguía transformando. ¿Cómo transmito yo la buena noticia? ¿Es mi vida un escenario de transformación? Cuando yo digo, soy cristiana, ¿es mi religión la que va por delante? ¿O puedo decir, soy testigo de lo que Cristo hizo por Pablo, por la humanidad, y de lo que hizo y sigue haciendo por mí? ¿Es mi intelecto el que habla? ¿O es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos llena y renueva nuestro entendimiento y nos permite experimentar ese inmenso amor que Él tiene? Pablo hablaba desde ese lugar. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que muchas veces las buenas nuevas también llegan en silencio. Los Filsinger tienen historias. Siempre surge alguna, ¿no? Ricardo me contaba que su abuelo, papá de Dinchen, su abuelo Fati, tuvo una historia de vida bastante difícil y trabajaba en el banco hipotecario, en el banco alemán, era alemán. Una persona introvertida, metida para adentro, distante. Y en el escritorio del frente tenía una persona que lo trataba bien, que se relacionaba de una manera bondadosa, que trabajaba de una manera distinta, que era amable con todo el mundo. Y así Fati fue entablando una relación, quizás de desconfianza, y después decir, bueno, este tiene algo distinto. Una relación en absoluto silencio.
porque no se había hablado de Cristo. Hasta que ese vínculo, un día el señor del escritorio del frente le dijo: Fati, yo voy a una iglesia, ¿querés venir? El testimonio de ese señor sin nombre, sentado en el escritorio del frente, y Dios utilizándolo, hizo que Fati fuera a aquella reunión. Fati recibió a Cristo. Y Fati a Dinchen, y Dinchen a Ricard, y Ricard a sus hijos, y sus hijos a sus nietos. Cuando las promesas se transforman en historias de vida, saltan al alma, ¿no? Y por eso nos emocionamos. Lo mismo pasó acá. Julio, el soldado que acompañaba a Pablo, cuando le entrega al prefecto romano, le da un muy buen informe de todo lo que había visto de Pablo, de lo que había vivido con él. A ningún preso se le daba las posibilidades de vivir en una casa alquilada. El testimonio que Pablo había construido habilitó. Los romanos veían en Pablo, que lo acompañaban, una persona que se preocupaba por los marineros, estaba, por las personas que naufragaban con él. Él estaba perdiendo su vida y le dice: coman, junten fuerzas, les dice en los capítulos anteriores, junten fuerzas, porque tenemos que seguir, porque Dios me dijo que nada va a suceder hoy. Se preocupaba por la seguridad de los que estaban con él, de los que los acompañaban siempre, por las enfermedades. Se preocupaba por no abusar de las ofrendas que le llegaban. Se preocupaba por todos los enfermos, sanándolos con el poder que le había dado el Espíritu de Dios. Se preocupaba en explicarles: llega a Malta muerto de frío, sin barco, naufragando, y se pone a juntar leña para colaborar y encender el fuego. Eso vieron de Pablo. Un hombre que persiguió con furia a los cristianos se encuentra con Dios. Y una voz lo tira del caballo y ya no vuelve a ser el mismo. Porque el Dios del que hablamos conquista el corazón para siempre. Pero para que haya conquista, tiene que haber rendición. También para nosotros hay un camino, hubo un encuentro, hubo una voz que simbólicamente nos tiró en algún momento del caballo y ya no somos los mismos. Dios nos salvó y conquistó nuestro corazón. ¿Estamos rendidos a sus pies? Como siempre, algunos no creyeron. Siguieron refugiados en su religiosidad y en defender su condición y su estatus. Entonces Pablo les tiene que recordar la profecía de Isaías y les dice: el corazón se ha vuelto insensible, se había endurecido. El corazón, que sede de nuestros deseos, de nuestra voluntad, estaban tan aferrados a una religión sin contenido espiritual, luchando por sus propios medios para conseguir la justificación, que ya no veían las señales, ni sus oídos podían escuchar, porque el corazón, por el sistemático rechazo a ese Dios que se les acercaba, se había vuelto una piedra. Dios extendiendo su mano siempre y el pueblo rechazándolo. Dios quiere transformar ese corazón de piedra en uno de carne.
En Jeremías dice, les daré un corazón para que conozcan, para que me conozcan. Una perla que descubrí después de leerla 1000 veces, estudiando el libro de Hechos, y creo que la mencionó en una reflexión de Nico, es Hebreos 3:14. Léanla del lenguaje actual. Dice, al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo compañeros suyos siempre. Si nuestro corazón no se endurece, si seguimos escuchando su voz, seguiremos siendo compañeros siempre, compañeros de Dios. Sepamos reconocer cuáles son los alimentos que evitan que el torrente sanguíneo fluya y obtura la circulación. Sigue diciendo la palabra. Por tanto, ustedes no escucharon y el corazón es de piedra. Quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los no judíos y ellos sí escucharán. ¿Saben quiénes son ellos? Nosotros. Los ellos somos nosotros. Escuchen lo que Dios, a través de la voz de Tomás, tiene para decirnos. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas en sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Él quiere conquistar y alegrar mi corazón. Rindamos nuestra vida a ese Dios que nos ama y se muestra de 1000 formas, que hace todo lo posible para encontrarnos, que se muestra en palabras, en silencio, con las olas del mar, con mi respiración, que se mostró con las manos extendidas, con sus heridas en sus manos y en sus pies, en la cruz. Es nuestra oportunidad para abrir nuestro corazón y decirle en oración: quiero recibir a Cristo, quiero llenarme de ese amor, quiero que me perdone, quiero agradecerle que envió a su Hijo para salvarme. Quiero recibir a Cristo. Esta es una nueva oportunidad. Termina esta porción y dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca. Escuchen, esto nos va a quedar para siempre. El final del libro de los Hechos, las últimas palabras del libro de los Hechos, para que nos acordemos. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y ahora sí podemos recuperar la zozobra del principio. Tantos años de sacrificio, tantos latigazos, tantos peligros de muerte. ¿Por qué termina de esta manera? Y aquí vienen los mensajes esperanzadores que nos regala Hechos, sin impedimento. Los planes de Dios trascienden nuestras circunstancias. Los planes de Dios se cumplen porque el Evangelio y su extensión, como dice algún autor, no es un plan B para Dios. Efesios 1. Dios siempre lleva a cabo sus planes. La palabra no puede ser encadenada. ¿Se acuerdan el cantito de la escuelita de la dominical? Cielos y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Cuando Pablo no pudo salir, cuando Pablo llegó encadenado, ¿qué pasó? Dios abrió las puertas de su casa. Y todos llegaban a verlo sin ningún impedimento y sin temor. No hay imperio que detenga a nuestro Dios. No hay cadenas que lo intimiden. No hay circunstancias políticas o sociales que Él no controle. Esa es nuestra esperanza. Cuando Pablo no pudo salir, Él abrió las puertas de su casa. No nos dejemos vencer por las circunstancias. Esos días como hoy, que nos sentimos que ni el sol ni las estrellas se dejan ver, acordémonos de esto, sin impedimento y sin temor. Que no nos quede la sensación que el libro de los Hechos termina con un Dios soberano y con un Pablo encadenado. Hay otras partes invisibles, hay perlas invisibles en este texto que nos ayudan a entender todo esto, que nos van a ayudar a entender algo tan grande como que cuando Cristo conquista nuestro corazón nos da plenitud. Y comenzamos a experimentar esos ríos de agua viva que corren por nosotros. El gozo nos invade y recobramos fuerza sistemáticamente, porque ya no estamos solos. El Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Saben qué hizo Pablo? Encadenado a un soldado romano durante los 2 años que estuvo en prisión. Escribió nada más
y nada menos que la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, a Filemón y a los Colosenses. A los Filipenses 3, ustedes saben que mi corazón está en Filipenses. Filipenses 1:3. Siempre doy gracias a Dios, decía Pablo encadenado. Siempre doy gracias a Dios al acordarme de ustedes. Yo los quiero mucho, les pido siempre con alegría por todos, porque recuerdo lo que me ayudaron a llevar el mensaje. En la carta a Filemón le dice, mi prisión no transcurre en soledad. Conmigo estaban Epafrodito, quien arriesgó su vida por mí, Clemente, Marcos, Aristarco, Demas, Justo, Lucas. En los Filipenses menciona a Timoteo, Onésimo, Tíquico. También le mandan los saludos de los hermanos que ya estaban en Roma y de todos los de la casa del César, que habían sido conquistados ese tiempo. Filipenses 1:12, quiero que sepan, Pablo encadenado, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por seguir a Cristo. Filipenses 1:18, me siento feliz porque el mensaje del Evangelio está siendo anunciado. Filipenses 1:20, quiero portarme con valor para que ya sea que viva o muera por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Yo sería feliz con Cristo, pero me quedo para ayudarlos a confiar más en Dios y vivir felices. Efesios 1:3. Yo estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Y gracias a su gran poder me encargó llevar esta buena noticia sin que yo lo mereciera, dice Pablo. Efesios 3:11, 3:13. No se desanimen, porque mi sufrimiento es más bien un honor. Efesios 6:19 y 20. Oren por mí para que pueda anunciar el Evangelio con valor, porque Dios me ha enviado como un embajador en cadenas. Colosenses 4:3 y 4. Nos lo está diciendo a nosotros, Oren para que el Señor nos abra las puertas para predicar el Evangelio y oren para que yo pueda anunciarlo como debo hacerlo. Colosenses 2:1 y 2. Quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes. Lucho para animarlos a todos, para que reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. Siempre estuvo bajo la sombra del Altísimo. Su vida había sido transformada y por eso, aún preso, podía alegrarse en servir a Cristo. ¿De dónde llega nuestro alivio? ¿Soy parte de una comunidad que rodea? ¿Somos conscientes que nuestro trabajo, nuestros gestos, nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestro compromiso puede acercar a otros a Cristo? ¿Cómo son los espacios de diálogo que construimos? ¿Cómo transmitimos la buena noticia? ¿Estamos rendidos a sus pies? Es mi deseo que el libro de los Hechos sea como un espejo para nosotros, que podamos viajar en el texto y releyendo podamos reconocernos como hijos, como hermanos o como iglesia. Es mi deseo que alguno de estos relatos durante estos 2 años
hayan saltado del papel escrito a nuestra alma, para transformar nuestra vida y para acercarnos a Cristo. Para que todo esto que estudiamos y que hemos puesto tanto esfuerzo en asimilar, no engrose nuestro intelecto, no profundice nuestra religiosidad, sino que conquiste nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga.